Bueno, ya tenemos lista la masa que preparamos específicamente para pan. Lo que vamos a hacer es agregarle la grasa casi sobre el final, cuando ya la levadura espumó, como viste. Después le sumamos el resto de la harina y el agua, hicimos el amasijo y ya quedó. Y ahora le vamos a agregar la grasa. Es 100 gramos por 2 kilos, es muy poquito de grasa. Yo sé que parece mucho, pero no es mucho. Para un pan de grasa que lleva generalmente un 20% a un 30% de grasa, es muy poquito. Esto es un 5 más o menos. Bueno, le vamos a agregar la grasa y la vamos a bajar a la mesada para poder trabajarla. Bajamos entonces toda la masa y el resto de harina que quedó y vamos a terminar de integrar estos ingredientes en la mesa. Al principio está muy húmeda la masa, pero en la medida en que la vayamos trabajando va a estar bien. No hay que echarle más harina, a menos que sea realmente necesario. Es preferible que la masa esté blandita y trabajarla con un poco más de dificultad, pero no agregarle harina de más, porque si no lo que lográs es que la masa quede apretada, dura y no leve después. Así que hay que trabajarla así. Si te hace falta, el cornet es una buena herramienta para esto y te ayuda a recoger la masa de la mesada cuando se complica la cosa. Y a veces se complica, ¿cierto? Pero como te digo, no le agregas harina hasta el final. Es una masa que al tener grasa, obviamente es más sencilla de trabajarla, no se te pega tanto en la mesada, pero siempre es conveniente, como te digo, no agregarle hasta el final un poco de harina. Le vamos a dar aproximadamente unos 7-8 minutos de trabajo esto para generar una buena red de gluten que contenga el gas que vamos a obtener con el fermentado de la levadura. Cuando ya llegamos al punto en que vemos que la masa se transformó en un bollo liso y homogéneo, en ese momento ya tenemos la masa lista. Como te digo, 7-8 minutos de amasado es más que suficiente, es un muy buen ejercicio. Y cuando ya la tenemos lista la masa, lo que vamos a hacer es esto. Fíjate, está bien blandita la masa, como te dije. No le vamos a agregar todavía harina hasta dentro de un ratito, en donde vamos a bollar. ¿Qué voy a hacer primero? Yo de acá voy a sacar dos preparaciones. Primero voy a hacer un pan casero que lleva la misma masa que las tortitas. A las tortitas le vamos a hacer un agregado de chicharrones. El chicharrón, como ya saben en un montón de lugares del mundo, es lo que se obtiene de cocer o cocinar la grasa vacuna de cerdo, y se obtienen estos restos que son algunas partículas de carne que hay en la grasa. Esto lo vamos a agregar aparte de la masa, a la mitad, y vamos a hacer nuestras tortitas. Y con lo otro vamos a hacer un pan casero. Entonces vamos a cortar la masa a la mitad. Como te dije, con la ayuda de un elemento como esto, es mucho más sencillo trabajar con una masa húmeda como esta. Bien, tenemos la mitad de la masa y vamos a agregar, como si fuera un pan dulce, no lo es por supuesto, vamos a agregar lo que sería en el caso de un pan dulce la fruta. La vamos a agregar al final. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad. Entonces, en la medida en que nosotros se la agreguemos y la vayamos enrollando y volviendo a bollar y volviendo a amasar, se van a ir distribuyendo estas frituritas, digamos, en el resto de la masa. Y esto va a hacer que todas las tortitas tengan la misma cantidad de chicharrones. Vos le pones la cantidad que te guste. Esto parece mucho, pero después quedan 2 o 3 por tortita. Bien. Entonces amasamos. Puedes amasar si se te complica la cosa. Yo alguna vez te enseñé cómo hacer un amasado francés. Así, ¿ves? Golpeas y traes. Y traes. Así, fíjate. Esta es una manera buena de amasar una masa que tiene un alto contenido de humedad. Bien. Acá lo único que nosotros estamos tratando es de distribuir los chicharrones. Esa es la única función de este último amasado, porque ya lo habíamos trabajado. Pero esto lo hacemos antes de leudar, porque después, si le tenemos que agregar posteriormente los chicharrones, lo que va a pasar es que se nos va a bajar la masa.
diríamos que ya esto está. Cuando se te complique, como te digo, una masa húmeda, lo que haces es golpeas en la mesada y la tiras encima, ¿ves? Este movimiento ya es suficiente para poder amasar. Bueno, vamos a distribuir un poquito más los chicharrones y la vamos a dejar descansar. Luego vamos a cortar porciones y las vamos a bollar para formar las tortitas. Ya descansó nuestra masa un buen rato. Vamos a bajar a la mesada y le vamos a dar una última amasadita. De paso la desgasificamos un poco. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya están distribuidos todos los chicharrones, como puedes ver. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar porciones de la masa. Puedes hacerlo de distintas maneras. Puedes hacer un cordón. Por ejemplo, yo voy a hacer un cordón acá. Y vamos a, con el puño, más o menos vas midiendo. Aproximadamente 70 gramos, más o menos, es lo que con el peso de una tortita. Así que vos lo vas haciendo así. ¿Ves? Más o menos así. Un puño. O lo que podés hacer es un cordón, así, fíjate. Más o menos del tamaño de unos 8 centímetros aproximadamente, y cortas porciones que después vamos a bollar. Esto es aproximado, acá es todo artesanal, no hace falta tampoco la exactitud del peso, si no es comercial, por supuesto. Si es comercial, obviamente que tenés que pesar. Pero si son para la casa, bueno, un puño más o menos del tamaño de una naranjita pequeña sería el tamaño de las tortitas. Si vas a hacer una tortilla como las que se hacen en el norte, las que encontrás en otras provincias argentinas, son más chatas y grandes, así que ya la porción tiene que ser de unos 200 gramos aproximadamente. Bien, vamos a bollar, como siempre te cuento, haciendo un puñito cerrando y le vamos dando forma mientras giramos la masa contra la mesada y queda lisita, como para después lo que vamos a hacer es estivarlo en una placa, que voy a mostrar ahora, en la que vamos a ponerle grasa a la placa. Y después que hayas estivado, dentro de un ratito, con una plancha, con una madera, con un fratacho, con lo que tengas a mano, vas a presionarlas para darle una forma un poquito más plana. Después vamos a dejar que crezcan un poco, le vamos a hacer unos tajos, unos cortes y listo, las tortitas adentro del horno. Te voy mostrando, así como estamos, espaciadas, porque después las vamos a achatar y van a ocupar un poco más de espacio dentro de la placa, así que hay que dejarles el espacio ya de entrada. Tenemos las tortitas con chicharrón, que estas simplemente lo que vamos a hacer es aplanarlas, nada más, bien bajitas, porque después van a subir, por el efecto de la levadura va a subir esto, pero son unos tortones que se consiguen a veces mucho más grandes que estos, en la ruta, ¿viste? En alguna entrada a un pueblo te va a encontrar siempre una torta con chicharrón, a veces mucho más grandes, que se conocen como tortones, en otros lugares le dan tortillas. Pero básicamente es una torta con grasa y con el chicharrón adentro, como para que tenga un tropezón ahí bien sabroso. Dietéticas no, por supuesto no son nada dietéticas, pero bueno, de vez en cuando un gustito no viene mal. La vamos a llevar a descansar un rato hasta que leven un poco y después al horno, donde yo las voy a hacer en un horno de barro. La puedes preparar en el horno de tu casa. En el horno de barro lo que tiene es que la temperatura es altísima y tienen el sabor del humo, y el golpe de calor bien fuerte le da una textura completamente distinta. Bueno, en un ratito te muestro cómo queda. El hornito ya está calentito, así que vamos a proceder a hacerle los cortes a las tortitas, como te dije. Vamos a hacer unos cortes así. Estamos ya casi están listas para meter en el horno. Los cortecitos son unas marcas nomás que le hacemos. Hay que irlas rotando cada tanto, porque si no se te queman
porque esto está fácil 400 grados. Así que la dejamos un ratito. Ahora cierro la tapa del horno y que se vayan haciendo, y cada tanto las voy girando como para que se vayan dorando pareja. Unas tortitas pinchaditas, estas están acá, ¿ves? Y si no, estas que hicimos con chicharrones están muy buenas, salen muy bien. Y unos pancitos caseros que sobra un poquito de masa, como para tener algo para la semana. Bueno, nos vemos en la próxima en Club de Cocina.